Gracias, Señor. Gracias porque podemos reunirnos en su nombre, porque tú sigues, Señor, trabajándonos y puliéndonos, Señor. Y, Señor, nosotros es parte de tu gracia y reconocemos y vemos, Señor, que nos falta tanto por crecer en tantas áreas. Hay algunas que son quizás visibles y probablemente superficiales, y aún así queremos crecer en ellas, pero también, Señor, hay otras que son espirituales, son más profundas, Señor. Implican madurez, Señor, implican tiempo contigo, devoción y, Señor, no hay humano alguno, no hay pastor alguno que por mucho que se afane pueda dar crecimiento a su iglesia en esta perspectiva, Señor. Esa es solo obra suya, es solo su intervención divina en nuestros corazones y aunque no estamos eximidos de esforzarnos, Señor, oramos a ti porque somos conscientes de que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los albañiles. Somos conscientes, Señor, de que hay algunos que siembran, otros que riegan, pero el crecimiento solo lo das tú, Señor. Somos conscientes de que nadie puede añadir un codo a su estatura, pero también somos conscientes, Señor, de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, y esto está en ti, Señor, el hacernos crecer nacer de nuevo y crecer en santidad, y eso es nuestra oración a la vida de tu iglesia aquí, Señor. Míranos, Señor. Guíanos, Señor, y permite que esta iglesia en plantación, en formación, con tanto camino por delante, Señor, no se extravíe de la senda, de la ruta que tú has trazado por medio de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos estar sensibles de corazón abierto, Señor, desde ya, sermón a sermón o oración a oración. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, que esto te traiga gloria y honra a ti y que traiga también salvación a los que no te conocen. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad para mis hermanos y que esta tu palabra pueda seguir edificándonos, Señor, en ti. Gracias, Señor. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Hay un dicho no tan popular como debiera, pero que se conoce de igual manera, y es que lo bueno se hace esperar. No sé si alguna vez ya habías escuchado ese dicho. Si no, bueno, quizás sería interesante apuntarlo, porque tiene que ver más con la espera que con lo bueno. Es una manera de alentar a alguien que escucha o a alguien que dice ese pasaje, una manera de alentar a otro a esperar, ¿verdad? A que pueda perseverar esperando. Y esto es un hecho, esto es una de las realidades que hay muy poca gente que le gusta esperar. Hay muy poca gente que tenga esa capacidad de esperar con gozo. Hace pocas semanas tenía que hacer uno de estos trámites que todos los seres humanos debemos hacer, ¿verdad? Que no son tan agradables, que tienen que ver con burocracia y uno debe esperar. Normalmente uno llega a un sitio, saca un papel, tú tienes el número 2, van en el 80 y pico recién, tienes que dar toda la vuelta o algo así, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Esperar, no hay nada que hacer. No puedes ir a acelerar y, bueno, a todos nos toca esperar en la vida alguna vez. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero nos toca esperar y hay diferentes maneras de esperar. Recuerdo que estaba haciendo ese trámite y veía a la gente esperar. Hay algunos que, por ejemplo, sacan el teléfono, se ponen ahí con algún jueguito, bueno, a distraerse, ¿verdad? Para amenizar la espera. Otros que están nerviosos, viendo si la señora de la oficina se apura un poquito, mueve las manos más rápido, hace algo, ¿verdad? Algunos nerviosos, algunos aprovechan, sacan el ordenador para trabajar. Bueno, en fin, diferentes maneras de esperar. La pregunta es, ¿cómo han de esperar los cristianos? Y
para postular bien esta pregunta hemos de también entender qué es lo que los cristianos deben esperar. Y en el texto que veremos el día de hoy, en Primera de Tesalonicenses, estamos ya en el capítulo 3, mis queridos hermanos, en el último trozo del capítulo 3. Estaremos considerando en esta mañana todavía, ¿verdad? De los versículos 11 al 13 del capítulo 3, y Pablo nos está dando algunos elementos a considerar cuando esperamos, pero no solo esto, sino también qué debemos esperar. Así que te invito a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Dice así: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Antes de ir a diseccionar y poder entender este pasaje, es importante conectarlo con lo que veníamos hablando. El capítulo número 1 de Primera de Tesalonicenses, Pablo está dando gratitud a los hermanos de Tesalonicenses, ¿verdad? Por cómo ellos habían mostrado frutos de una verdadera cambio, de una verdadera salvación. Estuvimos viendo que Pablo da gracias por los frutos espirituales del versículo, puedes verlo ahí en el versículo 3, que los de Tesalónica habían tenido, y básicamente ellos habían mostrado evidencia de que la ida de Pablo hacia ellos no había sido vana, sino todo lo contrario, que realmente se habían convertido a Cristo Jesús. Recuerde usted, Hechos capítulo 17, Pablo sale de Tesalónica después de estar preso, llega a de Filipenses, llega a Tesalónica, ¿verdad? Está 3 semanas con ellos predicando con mucha cantidad y cualidad, estuvimos viendo todos los días, ¿verdad? Compartiendo con ellos, se convierte un grupo de personas, llega la persecución a la vida de Pablo, Silvano y Timoteo, se refugian en la casa de Jasón y tienen que salir algo así como abruptamente. ¿Qué había pasado con los de Tesalónica? Pablo no lo sabía, no es que alguien le envió un WhatsApp con una actualización de lo que había pasado en Tesalónica. De modo que Pablo, preocupado por sus hermanos, decide enviar a Timoteo a saber qué había pasado con los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Pablo extrema recursos, prefiere quedarse solo y después de un año aproximadamente manda a Timoteo: Timoteo, ve a saber cómo están los hermanos de Tesalónica y consuélalos o afírmalos en la fe. Esto es un periodo largo, podés comprender que los viajes y la situación en el siglo I no era igual que ahora, ¿verdad? Entonces, Pablo envía a Timoteo y Timoteo vuelve con noticias. Afortunadamente volvió sano y salvo. Sabemos, por ejemplo, en la carta de Filipenses que estos viajes incluso implicaban poner la vida en juego. Epafrodito casi se muere en el viaje de la carta de los filipenses a Roma, ¿verdad? De la iglesia de Filipenses a los de la iglesia de Roma. Pablo envía a Timoteo, Timoteo vuelve sano y salvo, y no solo esto, sino que en la gracia del Señor vuelve con buenas noticias. La iglesia seguía viva, la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía perseverando, y Pablo da y lo muestra patentemente en el capítulo 1, versículos del 1 al 10, que están dando evidencias de que su vida fue realmente salvada. Dieron frutos espirituales, versículo 3. Habían dado certidumbre, habían comprobado que su vida había sido transformada, versículos 4 y 5. Daban testimonio bíblico ejemplar, versículos 6 y 7. Tenían una vocación por seguir predicando el evangelio, versículos 8 y 9. Y estaban esperando verdaderamente a Cristo, versículo 10. Fíjese usted, por favor, en el versículo 10. Ellos estaban esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta era la actitud de los hermanos en Tesalónica: esperar a Jesucristo. Seguían perseverando. Vimos en aquella predicación ya bastantes semanas atrás que esperar implicaba tener en mente, esperar a Jesucristo nos llevaba a 2 implicaciones. Una, a crecer en santidad, porque seguimos perseverando en el Señor. Pero otra era un sentido de urgencia de predicar el evangelio, porque Cristo vuelve y el tiempo se va a acabar.
De modo que el tener esta conciencia de esperar debe traducirse en nuestra actitud. ¿Por qué el Señor quiere que sepamos el final de los tiempos? ¿Por qué el Señor Jesucristo quiere que tú como creyente conozcas esto que en la teología se llama escatología? Algunos que escuchan esa palabra dicen, bueno, yo no me meto en esas cosas tan difíciles de entender y tan enredadas. Hermano, esto es un error. Y por supuesto, tú puedes ser creyente, puedes ser salvo, puedes irte al cielo y sin saber nada de escatología. Sí, puede ser el caso, pero no es el plan del Señor. Hermano, mira, la escatología o el final de los tiempos o cuándo viene Cristo, qué es esto del milenio, la gran tribulación y cuándo es el arrebatamiento, antes o después de la tribulación y toda esta serie de episodios que comprenden el final de los tiempos. Es importante que los cristianos, independiente de su madurez, vayan conociendo y vayamos sabiendo. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque el único que no quiere que sepas esto es Satanás. ¿Y por qué Satanás quiere que la iglesia no sepa esto? Este dicho que se ha instalado en muchas iglesias de, esto tan espinoso, pues no vamos a saberlo. Probablemente Satanás no queriendo que la iglesia tenga esperanza. ¿Y por qué? Porque si tú ya sabes cómo termina la película, pese a todo el sufrimiento pasajero, tú vas a tener pensando en que en el final de la película tu Señor gana. De modo que eso te hace guardar una esperanza aún en medio de la aflicción pasajera, como dice Pablo. Ninguna de las aflicciones pasajeras son comparadas con la gloria de la venida de nuestro Señor. De modo que si tienes eso presente, si sabes que estas cosas han de ocurrir y vas conociendo algunos de estos detalles, tú puedes esperar a tu Señor de manera correcta. Cuando hablamos de la espera, como introducíamos, estamos hablando de que el cristiano ha de esperar a su Señor. La pregunta es, una, si estás esperando, y dos, ¿cómo estás esperando? Algunos parece que están esperando espiritualmente distraídos con un jueguito del móvil. Algunos quizás están afanados y, bueno, tampoco es la actitud. ¿Cómo esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Esto es importante, eso es vital, porque tampoco el Señor nos dejó ahí en el aire. El capítulo 2 vimos cómo era un ministerio exitoso y Pablo estuvo hablando sobre algunas cualidades que él había mostrado para con sus hermanos, cómo había sido el cuidado, dio las verdaderas características de un servo de Dios. Estuvimos viendo cómo aplicar la fidelidad en el ministerio y Pablo estaba preocupado de la vida espiritual de los creyentes y no de si, en Tesalónica me dijeron que ahora son el doble de los que se juntaban antes. No, Pablo no preguntó cuánta gente había en Tesalónica. Pablo, como decíamos la semana pasada, no está preocupado si en la alabanza ahora ya tenían trompeta y batería. No, así no es el éxito ministerial, sino que tiene que ver con santificación y propagación del evangelio. No tiene que ver tanto con cantidad, sino con calidad. Los corazones. Esa era la mente que tenía Pablo. Ese era lo que él tenía. De hecho, el capítulo 2 termina haciendo esta pregunta retórica, versículo 19, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que espera Pablo? ¿Qué es lo que tiene Pablo en mente cuando hablamos de esperar? Está esperando al Señor Jesucristo, mientras tiene una esperanza en que los cristianos estén esperando al Señor Jesucristo de una manera determinada. Fijémonos, tiene puesta la esperanza y gozo en qué, cuál es su corona, qué es lo que más le importa a él. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Fijémonos. Pablo todo el tiempo está teniendo esta perspectiva. La segunda venida de Cristo y él se está ocupando, está esperando, ocupándose en lo más importante, que es la vida de los cristianos. ¿Se fija usted? Todo eso está esperando, se gozan los cristianos, pero en la venida de su Señor. Versículo 20 lo deja muy claro, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Por qué? Si es que estáis esperando de manera correcta a nuestro Señor. Y así, estuvimos viendo en el capítulo 3 acciones esenciales del cuidado espiritual, el sacrificio personal que hemos de tener por otros, ¿cierto? Preparar al otro para el sufrimiento, vigilar sobre las falsas enseñanzas, versículos 4 y 5. Estuvimos viendo la semana pasada las reacciones esperadas al ver la fe de tu hermano y hemos de sentir gozo cuando un hermano presta fidelidad
en su fe, versículo 6, fíjate. Tenemos que nuestra respuesta ha de ser consuelo aún en medio de la aflicción. Versículos 7 y 8, Pablo está consolado al ver cómo los cristianos ejemplares de Tesalónica están respondiendo ante la aflicción. Esa debe ser la reacción que debemos tener, y para tener esa reacción, por supuesto, los hermanos han de vivir así. Tú has de vivir así para provocar estas reacciones en tu hermano. Y la última reacción que estuvimos viendo, versículos 9 y 10, es una oración ferviente. Ahora, todo este contexto lo conectamos con lo que acabamos de leer. Esto es importante, hermano, no perdernos ahí en la corteza del árbol sabiendo que tenemos un bosque que analizar, la panorámica completa. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque, fíjate, te leí el versículo 10 solo a modo de resumen del capítulo 1. Pablo está hablando de la segunda venida. El capítulo 2, el último versículo. Pablo, ¿cómo lo está cerrando? Con la venida del Señor Jesucristo. Y esto es algo importante para la carta de Primera de Tesalónica y Segunda de Tesalónica. Los cristianos habían de entender bien que el Señor venía, pero también tenían que entender esto para saber cómo esperar de manera correcta al Señor. Déjame darte un spoiler, un avance. En Tesalónica está ese famoso versículo, no te diré cuál para que podamos esperar con calma, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí. El que no trabaje, que no coma. ¿Qué estaba pasando con los hermanos? Estaban esperando de manera incorrecta la segunda venida del Señor. Como el Señor viene, nada es importante, así que mejor me quedo aquí sentado, total va a venir. No, no es así como los cristianos han de esperar la segunda venida del Señor. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo esperamos? En estos versículos del 11 al 13 veremos 3 maneras claves de esperar correctamente el retorno de nuestro Señor. 3 maneras concretas, 3 maneras claves que el cristiano ha de tener presente día tras día para esperar correctamente la venida de su Señor. Y la primera de estas 3 maneras claves de esperar correctamente al Señor es esperar creciendo en ser dirigidos por Dios. Esperar al Señor mientras crecemos en ser dirigidos o ser dependientes del Señor. Versículo 11, fijémonos lo que dice el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Qué está pasando aquí? Conectémoslo. Mis queridos hermanos, como en la sección anterior estuvimos viendo, Pablo realmente tenía un deseo genuino por estar con sus hermanos. Pablo realmente quería estar conectado e ir a visitar a sus hermanos. Eso es lo que nos está diciendo concretamente siempre. Él había querido estar con sus hermanos y aunque Satanás se lo había impedido, él había sido apartado de sus hermanos solo de corazón. Perdón, solo físicamente, no de corazón. Ahí sí lo dije bien. Pablo seguía en comunión, él seguía teniendo preocupación afectiva, espiritual por sus hermanos. Él nos dijo, bueno, ahora que no estoy con ellos, el problema mío no es. No, todo lo contrario. Pablo seguía como un verdadero padre espiritual, preocupado del crecimiento de los hermanos, tanto así que se sacrificó a sí mismo y envía a Timoteo. Prefiere quedarse solo, envía a Timoteo para cuidarles espiritualmente, consolarles, afirmarles. Y él lo que está diciendo todo el tiempo es que queremos volver a vosotros para afirmaros vuestros corazones. Fíjese usted, salte al versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. La realidad por la que quería ir a visitar a los hermanos no era simplemente para compartir la comida con ellos. Había una preocupación espiritual. Pablo quería que sus hermanos siguieran creciendo. Y la primera cosa en la que los hermanos debían seguir creciendo y era que debían esperar, pero esperar no es tiempo perdido. Esperar no es tiempo perdido. Esperar al Señor aquí en la tierra no es que tú estás perdiendo el tiempo porque total el Señor va a venir y va a salvar a los escogidos o algo así. No, mi querido hermano. La espera no es tiempo perdido. El cristiano ha de esperar de manera correcta, creciendo. ¿Creciendo en qué? En primer lugar, en ser dirigido por Dios. Fíjate el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Pablo en el versículo 10 estaba diciendo que oraba fervientemente
básicamente por ir a visitar a los hermanos, pero ¿para qué? Versículo 10, para completar lo que faltaba a su fe, es decir, para hacerles crecer en la fe, ¿verdad? Pero él dice que ese camino que él debe tener o que él quiere tener para llegar a sus hermanos en Tesalonicenses, ni siquiera depende de él. Versículo 10 dice que él quiere ir para completar la fe, pero el versículo 11 nos da una evidencia de que eso ni siquiera depende de Pablo. Eso depende de ser dirigido por Dios. Hermano, la primera manera clave de esperar el retorno de nuestro Señor es esperar creciendo en ser dirigido por Dios. Y esto no es otra cosa que crecer en dependencia del Señor. Crecer en dependencia del Señor. Pablo no está diciendo voy a crecer o esperar en mis propias decisiones, en mis propios deseos, en mis propios caprichos. Él está diciendo espero en el Señor mientras Él dirige mi camino hacia ustedes. Él tenía deseos espirituales, deseos legítimos, pero ni siquiera él se basaba en sus propios deseos. Él está creciendo en dependencia del Señor. Él depende del Señor. El Señor es quien me dirige, de modo que si el Señor dice, no vas a ir con estos hermanos, ¿qué hace él? Pues no va. Hechos capítulo 16, versículo 6. Pablo tenía todo el buen deseo de ir a Asia, a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó? Hechos capítulo 16, versículo 6, el Espíritu Santo se lo prohibió. Hay algunas razones para no cumplir nuestros planes. Una es que tú cambies de opinión. Bueno, puede pasar. Dos, es que Satanás te estorbe los planes, como es este caso, en el caso de Tesalónica. Lo evidencia en los primeros versículos del capítulo 3. Y tres, que el Señor quiera otra cosa para tu vida. Y cuando el Señor cambia los planes, ¿cómo es tu reacción? Algunos frustración, algunos dicen, bueno, no pasa nada, seguimos confiando en el Señor. ¿Cómo ha de ser la reacción madura de un cristiano? Bueno, no pasa nada, seguimos confiando en el Señor. Él tiene el control de nuestra vida. Sus planes son mejores que los míos. Eso muestra un corazón que está dependiendo del Señor. Un corazón que depende del Señor, básicamente es la muestra de madurez de un cristiano. Alguien que ha entendido que Él no es el soberano, que Él no es Dios, que hay alguien superior y ese es Dios, no tú. Ahora, ¿cómo podemos crecer en ser dependientes del Señor? Hermano, tú no vas a depender en nadie que no confíes. Tú no vas a depender en nadie que no confíes. ¿Cómo crecer en la dependencia, en que tus pasos, tus planes, tus decisiones sean dirigidas por Dios? Tienes que confiar en Dios. Y para confiar en Dios, ¿qué debemos hacer, pastor? Bueno, conocer a Dios. No puedes confiar en nadie que no conozca. Esto aplica para la vida, esto aplica para las situaciones, esto aplica para Dios. Has de crecer en temor a Dios. ¿Para qué? Para que tu alma haya descanso en Dios y puedas confiar en Dios, puedas depender en Dios y que Él dirija tus planes. Hay algunos que tomamos decisiones. ¿Dónde trabajo? ¿Qué hago hoy? Y por supuesto, hermano, Dios nos da cierta libertad para tomar decisiones, por supuesto que sí. Pero aunque tenemos libertad como individuo de tomar decisiones, ¿será que Dios no quiere ser consultado de tus decisiones? ¿Será que Dios quiere que tú aceptes o no tal trabajo, que tú vayas o no a tal sitio, que tú tomes o no ciertas decisiones? ¿Le hemos preguntado a Dios? ¿Quieres ser dirigido por Dios? Bueno, pregúntale primero cuáles son sus planes en tu vida y no los tuyos. Si tú realmente estás esperando que Dios vuelva, haga y cumpla su plan perfecto, tú quieres ser parte de dicho plan, ¿verdad? Tú has de esperar al Señor de manera correcta. ¿Y cómo lo ha de esperar la iglesia? Dependiendo del Señor, siendo dirigidos por el Señor. Romanos 8:14, permítame citar este pasaje, aún habiendo hablado de la salvación y en este versículo que más adelante, todo, versículo 28 más adelante dice, todo lo que pase nos ayuda bien a los que amamos al Señor. Mire lo que dice antes, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Si puedes, no sé si tienes ahí versículo 28, más adelante de Romanos, un versículo tan conocido, mis queridos hermanos. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan. Otra vez, a los que aman y andan conforme, en otras palabras, a su guía. A los salvos, a los que dependen de Dios, a los que confían en Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito o su dirección o su plan, su camino, son llamados. Esto es, si tú estás caminando en la dirección del Señor, da lo mismo lo que te acontezca, tú puedes confiar de que eso es mejor para tu vida. Bueno, cuando sabemos estas verdades, entonces podemos confiar y ser más dóciles dirigidos al Señor. Ah, Crecí en medio de caballos, andando en caballo, es algo que me gusta mucho. Algunos ni se imaginan a mi persona andando en caballo, ¿verdad? Pero bueno, sí, crecí andando en caballo, de jovencitos avanzábamos caballos, criábamos ahí caballos, ¿verdad? Y bueno, todos los que andan en caballo, ya sea con riendas, con montura, sin montura, etcétera, saben que uno ha de dirigir al caballo, derecha, izquierda, hay que aplicar cierta intensidad, frenar al caballo, las riendas hacia atrás, si quieres que corra hay que ceder las riendas, ¿verdad? Hay que dirigir un caballo, ¿verdad? Bueno, pero hay caballos y caballos. Hay algunos más mansitos, hay otros que quizás nunca han sido montados, que no te van a hacer caso y hay que casi que estar rompiéndoles la voluntad. Con mucha fuerza tirando hay aparatos que se usan en la boca que son frenos para caballos para que le emita un cierto dolor que no le genera un daño para poder direccionar al caballo. Imagínate Dios fuera el jinete y tú fueras el caballo. ¿Qué tipo de caballo serías? ¿De aquellos dóciles que les das una palmadita a un lado y giran? ¿O aquellos que hay que estar haciendo fuerza y, y tratando de no caerse para dirigirlo? Si Dios dirige nuestra vida, Él es el jinete, no tú. Tú eres simplemente el obediente. O debiera ser así. ¿Será que Dios está dirigiendo tu vida? Te voy a decir que Dios no está dirigiendo tu vida si Él ni siquiera conoce en oración tus planes. Dios no está dirigiendo tu vida si tú ni siquiera le has comentado, Señor, quiero hacer esto, será tu voluntad. Hermano, una manera de saber esto también es preguntarle a hermanos en la congregación, gente más madura en la fe, que puede orientarnos si será algo sabio para nuestro crecimiento espiritual una u otra decisión. Hay cosas que son importantes, mis queridos hermanos. ¿Les preguntamos al Señor? No solo en oración, sino por medio de la iglesia, por ejemplo. El cristiano ha de esperar creciendo en ser dirigidos por el Señor. Salmo 37, 23, rápidamente. Salmo 37, 23, si lo tienes ahí, mi querido hermano, lo agradecemos. Pero por Jehová son ordenadas los pasos del hombre. ¿Quién ordena los pasos del hombre? Jehová. Y él aprueba o no su camino. ¿Quién debe dirigir? Jehová. Ese mismo Salmo, Salmo 37, 4, no tienes que buscarlo, Salmo tan conocido. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles peticiones? ¿Tus caprichos? No. Las peticiones que tú tienes cuando te estás deleitando en el Jehová. Esa es la condición. Te deleitas en el Señor y Él las concede. Si tú te estás deleitando en el Señor, tú no deseas tus caprichos, tú deseas lo que Dios desea. Porque ese es tu deleite, ese es tu placer. De modo que tú quieres ser direccionado por Dios y si Él te direcciona, Él te guía. Punto. Proverbios 3, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, con mente, tu ser, tu alma, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, toma decisiones basadas en la confianza en el Señor y no en tu propia condición. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos o en todas tus direcciones. Dirigidos, direcciones, caminos. Ve ahí la similitud y Él enderezará tus veredas, tu tránsito, tu guía, tu camino, tu dirección. Para esto hemos de depender en el Señor.
sus caminos son mejores y más altos que los nuestros, no los nuestros mismos. No es que yo hago mi camino y luego le pido al Señor que lo bendiga. No, yo me sumo al camino del Señor. Es su camino, es su evangelio, es su poderío, es su señorío, es su soberanía, es su grandeza, es su sabiduría infinita. Es Dios, no yo. ¿Cómo hemos de esperar a nuestro Señor? Creciendo en ser dirigidos por el Señor, creciendo en ser obedientes al Señor, creciendo en dependencia al Señor. ¿Estás creciendo así? ¿Hay cosas que quizás debes renunciar en tu vida? Debes decir, Señor, ayúdame a tomar esta decisión, cedo mi voluntad para que no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. ¿Te parece conocida esa oración? Juan capítulo 17, el Señor antes de ser entregado. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así ha de crecer la iglesia. La segunda manera clave de cómo hemos de esperar correctamente a nuestro Señor no es solo siendo dependientes y dirigidos por el Señor, sino que la segunda manera clave es esperar creciendo. Otra vez, esto es algo que siempre tiene que ir de más a más, creciendo en amor y comunión abundante. Esto ya lo habíamos dicho. Pablo tiene una preocupación genuina porque los hermanos crezcan en amor abundante. Pablo ya estaba esforzándose por realmente conectar de manera espiritual una comunión no superficial. Estuvimos viendo semanas anteriores, hemos de crecer en un amor al prójimo. Cuando estuvimos viendo en el versículo del 1 al 5 tres acciones del cuidado espiritual, vimos que había un sacrificio personal para poner al otro primero, versículos 1 y 2. Estuvimos viendo que hemos de preparar al prójimo para el sufrimiento. Esto es decir, cosas reales y no solo estar ahí toqueteándonos la oreja para caer bien a todo el mundo. No, hemos de crecer una comunión en el Señor, una vigilancia activa ante el engaño, gozo en la fidelidad. Pablo siempre está mostrando, vimos los versículos en el capítulo anterior, Pablo en el versículo 17 está mostrando un amor genuino y maduro con los hermanos en que él anhela la comunión. Fíjate el versículo 17 del capítulo 2. Nosotros, hermanos, separados de vosotros por poco tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo está tratando de ver a los hermanos, estar con los hermanos, porque tiene conectado su alma, su corazón con los hermanos. Eso es un amor genuino y maduro. Un amor genuino y maduro que es capaz de superar aflicción, versículo 18. Quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez tuve que perseverar, pero Satanás nos lo estorbó. Es decir, habían aflicciones, habían circunstancias, desafíos en el camino que impiden que los hermanos crezcan en comunión. ¿Y qué ha de ser la respuesta de la iglesia? Esforzarse en superar esos desafíos para crecer en comunión. La verdadera comunión, el amor genuino y maduro encuentra la gloria en los creyentes. Ya lo leímos, versículos 18 y 19 en adelante. Hermano, hemos de esperar a nuestro Señor. Otra vez Pablo lo está ratificando, esperando crecer en amor abundante, en una comunión real. Fijémonos, versículo 12. Fíjate tú, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cuál es su deseo para los hermanos en Tesalónica? Él está diciendo, hermanos, queremos que sigáis creciendo, es decir, que haya más y más, pero no solo un crecimiento intelectual. Él lo está dando énfasis ahí con la palabra abundar, sino que es también cantidad. ¿Y qué cosa quiere que crezcan? El amor unos con otros. Ahora, hermano, mira, hemos de entender esto. En muchos sentidos, no quiero poner una ley o sacarme un proverbio de mi bolsillo, pero en muchos sentidos, amor significa tiempo. Yo te puedo decir que te amo. ¿Cómo puedes comprobarlo? Bueno, ¿cuánto tiempo hemos invertido escuchándonos? Y una escucha no superficial, no queremos solo hablar de qué color de coche te parece mejor. No, escuchando nuestras cargas. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Hablábamos eso la semana pasada. ¿Cómo ha de madurar la iglesia? Creciendo en un amor abundante, real, genuino.
maduro, como hemos estado viendo. Ahora, hermano, mira, este amor ha de aplicarse en tiempo entre los hermanos, en la manera en que compartimos la vida, en la manera en que avanzamos juntos en la carrera del Señor, en el camino del Señor. Daba gracias al Señor esta semana que por medio de los propios hermanos me enteraba de que muchos de vosotros, y gloria al Señor por eso, es nuestra oración que siga sucediendo a raíz de que hemos estado hablando de la comunión, de por lo menos desde el capítulo 2 en adelante. La comunión genuina y madura otra vez. Cómo hemos de crecer, cómo hemos de esforzarnos, cómo hemos de superar obstáculos. A raíz de todo esto, muchos hermanos tomaron la iniciativa muy en serio de decir, mira, voy a acercarme a este hermano que no conozco, vamos a quedar. Y tan solo esta semana habían muchas situaciones. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Pero debe ser constante. Debe ser y seguir creciendo. Y quizás tú no lo has hecho todavía. Bueno, hay muchos dispuestos a aceptar un cafecito, ¿verdad? O invitar a un cafecito, ¿verdad, iglesia? Bueno, eso es parte de lo que una iglesia en proceso de plantación, casi todos somos nuevos, ¿verdad? En algún sentido, sea que o llegaste recién o que alguien llegó recién, bueno, hay mucho espacio y debemos crecer en comunión. Y no vamos a crecer si no pasamos tiempo juntos. En muchos sentidos, queremos crecer en una relación no superficial, sino más bien íntima. Pero nadie va a crecer en una intimidad si te he visto un minuto una vez al año. No, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir creciendo en intimidad, en confianza, a medida que pasamos tiempo juntos? Esto ha de ser una preocupación. La iglesia ha de invertir tiempo en esto, en que estemos juntos. Hagamos vida de iglesia. Tiempo. Ahora, fijémonos, el versículo no solo está señalando para crecer y abundar en amor unos con otros, eso ya lo tenemos claro, sobre todo después de la serie de predicaciones que tenemos anteriormente, en este mismo pasaje, en esta misma carta de Tesalonicenses, sino que aquí Pablo está dando un elemento más. Fijémonos, crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Qué se está refiriendo aquí? No solo se está refiriendo para los de dentro de tu iglesia o con los que tienen más afinidad dentro de tu iglesia, sino que cuando habla y expande el elemento para con todos, es que la iglesia también es un deber, quizás no en el mismo nivel de prioridad que hemos de crecer unos con otros, pero la iglesia ha de crecer en comunión con los de afuera también. Oh, dato importante. No, recuerde usted, Pablo tiene la mente en que el Señor vuelve pronto. ¿Verdad? Eso ya lo evidenciamos ahí con algunos pasajes en la introducción. Pero cuando pensamos en que Cristo vuelve pronto, pensamos que hemos de aplicarlo, debemos aplicarlo a la santidad personal, la santidad de la iglesia, pero esto no es todo, sino en la propagación del Evangelio. Cristo viene pronto y el que no ha aceptado al Señor, el que no se ha rendido a los pies de Cristo, va caminando al infierno. Esto es terrible noticia. De modo que Pablo está extendiendo, hemos de crecer en amor con otros. Y una manera de crecer en amor con otros, hermano, adivina qué, también es tiempo. También es tiempo. Leí una frase, no mía, un pastor que admiro mucho. Nunca nadie va a saber que le amamos, ¿cierto? Nunca nadie va a querer escucharnos si no saben que le amamos primero. Y nunca nadie va a saber que le amamos si no hemos invertido tiempo con ellos. ¿Quieres tú que tu vecino se convierta, que tu familiar se convierta a Cristo? Bueno, hemos de invertir tiempo de calidad. Y esto es tan difícil, mi querido hermano. Te voy a decir por qué es difícil. Hay algunos de vosotros en la medio de la iglesia que el Señor ha dotado con esta cualidad de estar con personas, escuchar, es muy agradable estar con ellos. El problema es que vivimos en una sociedad intoxicada de individualismo. Mi trabajo, mi vida, mis preocupaciones, mis ocupaciones, mi casa, mi yo, mi tiempo libre, mi tiempo de descanso. Y vamos dejando al resto, los hermanos de la iglesia, qué decir de los no creyentes, relegada a una prioridad, por decirlo de alguna manera, casi terciaria. Al último. ¿Es esta la actitud que ha de tener la iglesia? No.
La iglesia ha de crecer, ha de esperar a su Señor, creciendo en amor, en comunión abundante. Es decir, creciendo en la cantidad de tiempo que invertimos con los hermanos de la iglesia para estimularnos, animarnos, consolarnos en la santidad, pero también con tiempo objetivo, con tiempo con propósito, con el tiempo intencional que pasamos con otras personas no creyentes para que podamos tener oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Estás esperando a tu Señor? Te vas a querer preocupar por estas dos cosas. Crecer en santidad, comunión con tus hermanos y crecer en predicar el Evangelio. ¿Quieres que alguien te escuche de afuera? Tiempo. Tiempo. Primera de Juan 13:35. Juan 13:35, perdón, no primera de Juan. Juan 13:35. Fijémonos lo que dice. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Versículo muy conocido, ¿verdad? El Señor quiere que la iglesia crezca en comunión para que se estimule a sí mismo en la fe, puedan crecer por medio de la comunión, ¿verdad? Pero también para que el mundo, la sociedad vea, estos son hijos míos. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Se da cuenta? Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de... Hermano, mira, ¿qué está diciendo Pedro? No es simplemente que vamos a crecer. Cuando otro peca, tú creces en paciencia, en instrucción, en corrección. Hay muchas oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Pero también hay mucha oportunidad de ser corregido. Si tú no estás teniendo comunión con la iglesia, tú no tienes oportunidad de ser corregido por otros que son más maduros que tú en la fe. Hermano, y esto es importante, porque la comunión de una iglesia no solo se prueba cuando la iglesia está siendo plantada, estamos todos conociéndonos, todos ponemos buenas caras, todos mostramos la parte más agradable de nosotros mismos, ¿verdad? Lógico. La comunión de una iglesia se prueba cuando empiezan los conflictos. Cuando un hermano habla mal de ti y hay que confrontarle y pedirle, hermano, debes arrepentirte. El hermano muestra una actitud sumisa, decir, sí, es verdad. Por ejemplo. No estamos exentos de eso, todo lo contrario. Desearía equivocarme, pero eso va a pasar. ¿Cómo va a ser la respuesta de los creyentes de la congregación? Esto no es solo superficial. Mi querido hermano, cuando una persona comienza a pecar en su vida, sea de manera oculta o de manera pública, lo primero que se va a ver afectado es su comunión con la iglesia. Va a comenzar a dejar de venir a la congregación. Y te voy a decir por qué. Probablemente ni siquiera esa persona sabe por qué, pero ya no tiene el mismo deseo de ir a la congregación. Te voy a decir por qué. Porque quiere evitar la confrontación amorosa. ¿Qué es esto? La mera pregunta, hermano, ¿qué está pasando? Hermano, ¿por qué no estás viniendo? Hermano, ¿qué pasó aquí con tu vida? Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? A muchos muestran una preocupación amorosa. ¿Y qué pasa a las personas que están en pecado y no quieren arrepentirse? No quieren escuchar ni dar explicaciones. No quieren básicamente tener comunión. Y es por eso que lo primero que hace alguien que comienza a pecar es evitar congregarse. Y esta es la finalidad del Señor, que no dejemos de congregarnos para seguir siendo estimulados a crecer en la fe. Hermano, hay sobre 38 versículos bíblicos de los unos con los otros que se cumplen sí y solo si te congregas. Que seamos consolados los unos con los otros, que nos perdonemos los unos con los otros, que seamos exhortados en el amor los unos con los otros. Es el principal propósito de la disciplina en la iglesia. Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve a solas y repréndelo. Si no, llama a otros, comunión, y háganlo. Y si no, díganlo a la iglesia. ¡Ay, qué cruel es esto! No, esto es amoroso. ¿Por qué? Porque no queremos dejar al hermano solo en su pecado. ¿Te das cuenta cuán importante es la comunión? ¿Cuán es importante es crecer en esto y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros? Eso es lo que está diciendo Pablo. Él quiere que crezcamos en amor unos con otros, en comunión. Así como Él crece con ellos, ustedes unos con otros y la iglesia con los de fuera de la iglesia.
Filipenses 1:9, la oración de Pablo por los filipenses, esta iglesia que plantó antes de la iglesia en Tesalónica. Y esto pido en oración. Esto es algo íntimo para mí, nunca lo olvido. En los versículos anteriores está diciendo, cada vez que recuerdo y estoy en presencia del Señor, una y otra vez oro por vosotros. Esto era algo abundante y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia, un conocimiento específico, todo conocimiento, el carácter general de Dios, la amplitud del Señor. Él quiere que crezcan en amor y abunden más y más. A esto se refiere. Madurez y cantidad. Madurez se va a poner a prueba cuando sorteemos diferentes dificultades, y cantidad. Que esto no sea esporádico, un café una vez al año. Y no estoy hablando solo de cafés, estoy hablando de comunión, de calidad. Puede ser o no con comida en medio. ¿Estás evitando la comunión con alguien? O quizás hay alguien que no te has esforzado por crecer en comunión. ¿Estás teniendo apatía con alguien? ¿Estás evitando quizás ser confrontado? ¿Estás amando realmente a la congregación? Pues si tú estás esperando correctamente a tu Señor, has de esperarlo creciendo en un amor y comunión abundante, más y más. La tercera y última manera clave de esperar correctamente a nuestro Señor es esperar creciendo en santidad. Versículo 13, fijémonos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo está diciendo una manera clave de seguir esperando al Señor. Y esto es, la iglesia ha de esperar a su Señor creciendo en santidad. Creciendo en santidad. Fijémonos. Pablo tiene el deseo de todo esto es para qué. Tiene un para qué, tiene un propósito. Fijémonos, ¿cuál es ese para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Para que vuestros corazones estén firmes. Estén algo así como quizás podemos ilustrarnos y apoyarnos en otro pasaje de la Escritura. Para que estén puestos sobre la roca. Para que cuando vengan diferentes tipos y tiempos de aflicción, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, nuestro corazón, nuestra relación, nuestra respuesta esté cimentada en la firme roca, no en la inestabilidad de la arena, como dice esa parábola que el propio Señor Jesucristo enseña. Para afirmar vuestros corazones. El deseo de Pablo es que los corazones de los de Tesalónica estén firmes. ¿Estén firmes en qué? Firmes, es decir, no tan valientes, esta expresión de seguir caminando en esta senda, en esta dirección que el Señor pone, no de manera vacilante, no de manera caminando como un borracho, como un ebrio, ¿cierto? No caminando como que a veces me voy a desviar, sino caminando firme y directo, en la dirección que me da el Señor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Hermano, es imposible caminar en la dirección del Señor si tú no tienes santidad en tu vida. Pero ¿y por qué dice esto, pastor? ¿De dónde se inventó eso? Eso no lo dice el pasaje. No. En efecto, no nos está diciendo ese pasaje, pero tenemos otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, sin santidad, nadie verá a Dios. Ni su propósito, ni su camino, ni su rostro. Ni su segunda venida, por ejemplo. Ni el rapto probablemente. Hermanos, Pablo tiene un deseo. Y el deseo es que los cristianos en Tesalónica, que la iglesia modelo crezca firme en santidad. Crezca firme y está diciendo, queremos que vuestros corazones sean sólidos, irreprensibles. Es decir, no es que sean perfectos, sino que sean realmente honestos delante del Señor, sean íntegros, sean puros delante del Señor. ¿En qué? En santidad. Santidad delante de, no de los hombres, sino delante de nuestro Dios y Padre. Delante de nuestro Dios y Padre. Hermano, ese es el deseo del Señor. Primera de Juan 3, 2, 3. Primera de Juan capítulo 3. Versículos 2 y 3. Sé que varios de vosotros tenéis rápidamente este versículo en mente. Amados, el cariñoso y ahí.
tierno pastor Juan hablando, ahora somos hijos de Dios. Él está diciendo, ahora tenemos el gen de Dios. Ahora somos otro ADN, somos de otra naturaleza, somos de otra familia y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no hemos llegado a la glorificación perfecta. Ninguno de nosotros es santo, santo, santo como el Señor. Pero dice así, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, el Señor venga en gloria y majestad en su segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, estaremos en plenitud. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, no podríamos ver a Dios, ¿verdad? Y todo aquel que tiene mire esta palabra, esta esperanza, o todo aquel que está esperando esto, que está aguardando que el Señor venga, está aguardando estar un día con su Señor de manera directa, que quiere realmente estar delante del trono del Cordero Santo, Santo, Santo. Todo aquel que realmente está esperando esto en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. No porque tú tengas capacidad en ti mismo, sino porque el Espíritu Santo vive en ti mismo. Así como Él es puro. Si tú realmente tienes esta esperanza, está diciendo Juan, ¿qué va a pasar? Vas a crecer y desear crecer en santidad. ¿Y qué es santidad? Por si alguien simplemente lo tiene como un tecnicismo evangelicaloide, de los evangélicos, de los que se creen algo. Santidad, apartados para o apartados de. Y este apartado no es que yo me aíslo del mundo porque soy muy santo, no. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo o del maligno, como dice Juan capítulo 17. La santidad es, aún en un mundo caído, vivir dedicados al Señor. Guardar mi corazón, apartar mi corazón, como lo hizo Daniel aún de la comida del rey. No estamos hablando que dejes de comer algo necesariamente, sino un alimento espiritual, quizás estoy usándolo como analogía. Mi querido hermano, es que tu corazón esté dedicado al Señor. Ahora, tú no vas a poder dedicarte al Señor si no conoces su palabra. ¿Y por qué decimos esto? Juan 17, 17. Santifícalos o dedícalos a tu verdad. Punto y coma. Idea paralela. Tu palabra es la verdad. Dedícalos, santifícalos, apártalos para tu palabra. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Eso es lo que hemos de hacer nosotros. Si queremos esperar a nuestro Señor de manera correcta, hemos de crecer en santidad. Y nadie puede crecer en santidad si no va conociendo la palabra del Señor, que confronta nuestras ideas pecaminosas y tiene la capacidad de renovar nuestro corazón. Dios quiere renovar, operar, santificar nuestro corazón. Y la manera en que ejecuta esa operación es el bisturí de su palabra. La iglesia ha de crecer en santidad. Ese es el objetivo final. ¿Cómo hacemos esto? Creciendo en su palabra. Así esperamos correctamente, según Juan, al Señor. Primera de Pedro, versículos 15 y 16, capítulo 1. Primera de Pedro. Pedro, habiendo hablado en el versículo 13, si alguno lo está viendo ahí en su palabra, dice, hermano, por tanto, habiendo dicho lo dicho, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, agárrense del conocimiento, de lo que están entendiendo de la palabra del Señor. Le está diciendo a los cristianos. Ese mismo capítulo, los versículos anteriores, está diciendo, cristianos, vais a tener pruebas. La fe es necesaria que pase por pruebas, está diciendo. El versículo 6 en adelante, puedes verlo ahí en tu Biblia. Él está diciendo, así como el oro es pasado por fuego para ser purificado, vuestra fe va a pasar por aflicciones para que sea purificada. Y para que podamos hacer esto bien, de manera correcta, versículo 13, deben sujetarse a lo que conocen de su Señor, sujetarse al conocimiento del Señor. Porque, y ahí empieza a decir, hermano, versículo 15, versículo 14, por ejemplo, como hijos obedientes, no os sujetéis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, está diciendo. Es decir, cuando ignoraban la palabra del Señor, se guiaban por cierto tipo de deseos, sino que ahora que conocéis la palabra del Señor, se están sujetando a ese entendimiento, es lo que está diciendo Pedro, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo siguiente, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el deseo del Señor? Lo que está diciendo Pablo aquí, que la iglesia crezca en santidad delante del Señor.
¿Estás creciendo en santidad, en pureza de tu corazón? ¿Estás dejando de ver cosas que no te ayudan a crecer en santidad, más bien fomentan deseos pecaminosos? ¿Estás apartándote, santificando tus oídos de cierta música que no te fomenta el bien? ¿Estás apartándote de leer ideologías, tonterías por ahí, sueltas que no son la palabra del Señor? Si tú estás haciendo esto, pues entonces estás esperando correctamente creciendo en santidad. Estás esperando correctamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien espera volver por una iglesia vestida de lino fino. Esto es pureza. Una iglesia vestida de santidad. 3 maneras claves de esperar correctamente a nuestro Señor. Y te lo digo así, porque puedes esperar incorrectamente al Señor. ¿Cómo esperar incorrectamente al Señor? Bueno, eso es fácil. Eso ya lo podemos dejar a la creatividad de cada uno, a los deseos pecaminosos de cada uno, pero básicamente sería dirigido por vuestros propios deseos, impulsos, emociones, concupiscencia. Sería básicamente creciendo o decreciendo en asistir cada vez menos a la iglesia y no solo en una asistencia religiosa, sino cada vez preocupándote más por ti mismo, menos por tu hermano, sin importarte el resto, es decir, siendo más intoxicado por el individualismo que fomenta esta sociedad del día de hoy. Muy fácil, ¿verdad? Siendo guiado por tus caprichos, esto te llevará a ser más individualista y esto, por supuesto, te llevará a más pecado. Si tú vives así, tú estás esperando absolutamente incorrectamente a tu Señor. La espera no es tiempo perdido, ha de ser tiempo ganado, tiempo que da gloria y honra al Señor, tiempo que tiene un propósito y es honrar al Señor Jesucristo y dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 3 maneras, 3 claves, 3 cosas importantísimas para esperar correctamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperar creciendo en dependencia al Señor, siendo dirigidos por Él. Que Él nos diga qué hacer. Señor, ¿es esta tu voluntad, sí o no? No se haga la mía, hágase la suya. Esperar creciendo en un amor y comunión abundante. Es decir, esperamos a nuestro Señor con gozo en medio de la iglesia, importándonos y preocupándonos mutuamente por otros y también por los que no conocen al Señor. Así esperamos al Señor, creciendo en amor con la iglesia y predicando el Evangelio a los que no le conocen. Esa es una manera muy productiva de esperar al Señor. ¿Y cómo esperamos al Señor? También creciendo en santidad. Todo esto en el marco de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermano querido, déjame recordarte algo que en medio de una sociedad llena de afanes, en medio de una sociedad de tanta distracción, que cuentas, que cambios políticos, que guerras por venir, en una sociedad que no todo está como nos gustaría, que si burocracia, que tanta cosa que nos mina el tiempo y nos come el tiempo. Y si está todo bien, que si Netflix, que si Disney, HBO, casi que son todas cosas que, no estoy diciendo que necesariamente son pecaminosas, pero que pueden atentar con distraernos del foco. Quizás tú has dejado de esperar y realmente ni siquiera estás esperando, aguardando alertamente la segunda venida del Señor. Que esta no sea la actitud de la iglesia, porque es una manera incorrecta de esperar a nuestro Señor. Iglesia, Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Y cuando digo Cristo viene pronto, hermano, ni siquiera sé si terminamos el culto. ¿Estamos pensando con esa perspectiva? Algunos no. Algunos aún escuchan el sermón pensando en qué tengo que hacer mañana o qué voy a almorzar esta tarde. Hermano, Cristo viene pronto. El tiempo se va a acabar para predicar a nuestros familiares, a nuestros amados. Hermano, Cristo viene pronto. ¿Estás esperándole con santidad al amado de tu corazón? 3 maneras de esperarlo correctamente. Creciendo en dependencia y dirección del Señor. Creciendo
en un amor abundante y creciendo en santidad. Vamos a orar.